La soledad es un tema frecuente en su vida. Se ve rodeada por una desolación personal, casi todo el tiempo. La avenida tiene un silencio intermitente, frecuente durante todas las tardes. Alguien había dicho su nombre en medio del silencio. Sin embargo, no hay nadie. Ahí no había nadie, más que unos pocos coches pasar. Es solo un intento fallido de recuperar la voz de alguien en medio del vacío. La comunicación humana no es nada sin la aparición de los demás, y la mente suele crear alucinaciones en la desolación. María Vázquez vive sola con su madre, y ella siempre está ausente. Su casa se ve azotada por la soledad. Es una joven morena, de pelo lacio y ojos negros. Aquel momento, su mirada tiene una expresión vacía, de reflexión y quietud. Espera el camión, bajo lo que es una lona sucia y grisácea, de un local que está abandonado. Ahí, bajo un poste de luz solitario, espera la parada del camión. El silencio sigue reinando a su alrededor. Pronto, el camión llega. Paga su pasaje y se sienta en la parte trasera del camión. Ocurre lo que podría evidenciarse como un incidente desconocido. Una niña había sido atropellada en medio del camino, murmuraba la gente, cuando despertó empujada tras un freno repentino. En medio de la avenida, el chofer ha visto una identidad desconocida, una sombra que lo incitó a frenar de repente, y luego, desapareció. Después de lo sucedido, ella observó tras el ventanal del camión cómo apareció de repente una figura inhumana. Un error dentro de la realidad. Muy a lo lejos de la avenida. Quizás un espejismo, una alucinación que erraba tener forma humana. Algo sin identidad propia. Una niña quien intentaba sonreír, y le miraba fríamente, en una distancia considerable. Parecía tener algo inquietante, y es que se parecía a ella. Como si fuese un ánima, se desvaneció. Su mirada quedó al aire, sin apenas tener certeza de lo visto. Sucedió un miércoles por la tarde, después de la escuela. Llegando a casa, se encontró con el mismo escenario habitual. El grifo rompía el silencio, goteando breve sobre unos platos sucios. En la entrada, una sensación de desolación personal la atrapó, igualmente, las calles le habían mostrado la misma desolación. Dejó sus cosas en la entrada, reflexionó y se subió a su cuarto. Se extinguió en la cama. Había sido otra tarde tranquila. Sus ojos miraban todo con serenidad. Un vacío terrible empezaba a reinar a su alrededor. Carecía de sentido cada lugar, cada imagen que tenía que ver paseando solitaria por las calles. Hoy la tarde, le dejó extinguida y agotada. Su recámara se encontraba en la penumbra total. Recostada, tuvo un sesgo de pensamientos. Sus ojos miraban el techo, y la luz pálida del atardecer que expulsaba la vista de su ventana, la sumió en un profundo suspiro. Su soledad, aquel momento, era un mar profundo donde la marea bajaba o subía. A medida que los días pasaban, ya no sabía qué esperar de la misma. María Vázquez. Algo palideció, y pareció decir su nombre en medio del silencio. María Vázquez, soy como tú. Extrañada y con un poco de ansiedad, replicó brevemente a una voz que parece salir de su mente, desconocida y con bajo tono. ¿Eres como yo? María Vázquez, yo soy como tú. La identidad desconocida estaba oculta en la oscuridad, como una silueta. Era la expresión de una figura inhumana. Una noción irreconocible de la realidad. Yo soy como tú. Todos somos como sombra, como ánima. Tan cerca pero tan lejos de la realidad. La entidad desconocida se desvaneció. Tras de sí, dejó un aura de silencio, y ella tenía la mirada perdida e impenetrable. Ahora era de noche. Marcaban las 7, y pasó las horas inmóvil y recostada, impaciente hasta dormirse. La tarde, fue solitaria. Despertó de la cama, e inmediatamente se miró al espejo. Aún se sentía agobiada, llena de una sensación horrible, cansada y con increíble inquietud. Vio su imagen en el espejo y sintió una sensación de irrealidad e hipocondría. Un recuerdo insistente, decía haber visto algo en el ruedo de la penumbra, la noche anterior. Con esta frustración mental, llena de incoherencias sobre ayer en la noche y su realidad, se vistió para ir a la escuela y fue a desayunar. En la mesa, ella se encuentra con su madre.
Ambas llevan siempre una relación fría, distante y poco afectuosa. Finalmente fue por sus cosas, y salió de casa. Toma el transporte público unas calles después del portón de su casa. Por la vereda en la parada, siempre se topa con el tumulto de gente, a quien divisa extraña, en una imagen de sombras, siluetas indistinguibles y difusas, totalmente incoherentes. El viaje por el transporte público dura cerca de media hora, hasta el punto de la escuela. Las clases son largas, matutinas y templadas. Es una persona que siempre se muestra tímida y callada. Hoy, sin embargo, su comportamiento parece haber tenido un cambio repentino. Era distante y distraída, sus ojos parecen sumergirse en una especie de reflexión profunda, llena de pensamientos. Y desapegada de la realidad. Su imagen llama la atención de quienes la tratan. Al contrario del comportamiento de sus compañeros, durante la mañana, ella mira por una de las ventanas del salón de clases. Al finalizar las clases, fue la última en quedarse en su sitio, sin que nadie le replicara. En la vista, solo podía distinguirse la calle contigua. Aquel momento, su mente padece de preguntas recurrentes. Una inquietud profunda, que involucra su propia realidad. La palma de su mano, es una imagen que se dilata ante sus ojos, y se corroe como un ensueño, un recuerdo no elucido de su mente. La gente en la vereda, por otro lado, es indistinguible ante su vista. Un valle profundo en el que nadie parece existir. Otra vez las sombras, dicen un pequeño murmuro. Lo que ella conoce como sombras, vuelven a verse presentes delante de su vista. Identidades u ánimas desapegadas de la realidad. Frente a la desolación, rueda desde la penumbra la maldita que desde la noche anterior, llegó a visitarla, durante un preludio de soledad, en su habitación. Unas tórtolas alzan su vuelo, y su mirada se desvaría frente al reflejo de luz que produce el atardecer. Cuando vuelve a ver el sitio apartado de la calle, no hay nadie. Ahí, con un silencio impenetrable, ella se muestra llena de angustia y miedo. Mira de nuevo aquel sitio, abandonado y solo, adentro por la calle. En ella nace una fuerte incertidumbre. Sus ojos tiemblan, y su cuerpo se llena de mucho pesar, paralizada. Una estudiante que pasaba por ahí, de su mismo grupo, se da cuenta de ella. Al verla, la llama por su nombre. María Vázquez. Al escucharla, sus ojos se vuelcan a ella llena de espanto. La chica le pregunta en un primer instante si está bien, a lo que ella no contesta y en cambio sale corriendo delante de ella. Corre desesperada, y su respiración comienza a acelerarse. Toma otro rumbo diferente al acostumbrado. Sin razón, recorre las calles, atraviesa avenidas, transeúntes. Todo ello visto en una acción desesperada de huir, de evadir algo, como un animal. Quizás el acto de su propia mente. Todas las sombras aparecen de nuevo. Las ánimas o alucinaciones. Es una irrealidad de identidades inacabables. Por fin está ella, presente sonriendo. Mientras más huye de la identidad desconocida, su presencia ve reflejarse en los vidrios, distante en las avenidas, en los metros. Una identidad desconocida quien la acosa. Es otra vez una tarde tranquila llena de soledad. Después de haber tomado un rumbo desconocido, al salir corriendo de su escuela, acabó muy pronto dentro de un parque. Y estuvo casi media hora tendida en una banca, abatida. Su alrededor parecía desolador. El cielo le parecía triste. A pesar de encontrarse en un lugar remoto, que nunca había visto, se sentía bien el sentirse alejada. Había evadido algo, y ella bien lo sabía. Quizás la frustración de la realidad. Era horrible, por ejemplo, sentir siempre soledad. Irónicamente, con alejarse, era suficiente para intentar evadirlo. No quería ir a casa, por ejemplo, porque ahí se sentía sola. Lo mismo pasaba en la escuela y las calles. Era mejor estar ahí que en otro lugar. Distraerse, por ejemplo, con la tranquilidad que emitía el parque.
Iba aprendiendo a disfrutar toda esa tranquilidad. Recostada, inclinó un poco la cabeza, y por un breve momento, pareció ver algo a lo lejos. De nuevo volaron unas tórtolas, y el zumbido del aire que hicieron las aves, la despertaron de su vista borrosa y cansada. La tarde había oscurecido. Pensó volver a casa, sin ninguna motivación. Levantándose, escuchó a alguien, y finalmente la vio. Una joven bonita, de ojos claros y cabello corto, castaño y ondulado, volteó a verla. Al instante, vio una sonrisa producirse en su boca, y dentro suyo sintió un leve sentimiento de alegría. Era como si su imagen le consolara desde dentro. Su nombre, tiempo después de haberlo confesado, era el de Renata Sánchez. Renata era una joven más grande que ella. Por el momento, parecía haber tecleado perdida en una computadora, casi sin percatarse de su alrededor, y sin darse cuenta de que ahí yacía tendida otra persona. María Vázquez se sintió avergonzada y le pidió disculpas. Después de haberse disculpado, y con la intención más honda de irse, casi inesperadamente, ella le preguntó con brevedad su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Sorprendida, María le dijo su nombre con una voz muy débil y penosa frente a un desconocido. Mi nombre es María. Ya veo. ¿Pasas seguido por aquí? Nunca te he visto por este lugar. No, de hecho, ya iba a irme, una disculpa. No tienes por qué disculparte, de hecho, fui yo quien no se percató de que estabas aquí, perdóname. La joven transmitía una calidez honda y agradable, y a ella le cautivó al momento de estar a su lado. Era la primera vez también que tenía contacto humano, y frente a un desconocido era callada, tímida y poco resiliente. Fue difícil decirle otra cosa, por lo que intentó marcharse. Al momento de partir, la joven volvió a decirle. Un gusto haberte conocido, María. En medio del camino, se detuvo en silencio y volteó contemplando a la joven. Su silueta yacía desolada dentro del atardecer. Ella por su parte, seguía aún sintiendo un agobio en su interior, del que no podía deshacerse. Esto, junto al trato amable que le dio aquella joven en la plaza, le hicieron retraerse y pensar si debía irse. Era la primera vez que alguien se ofrecía a darle un gesto de amabilidad, y entendió que debía volver a decirle algo más, por una motivación misma que ella no entendía. Disculpe, dijo acercándose a la joven, volviendo unos cuantos pasos más a ella. ¿Podríamos volver a vernos? Renata volteó a verla, y de nuevo su mirada expresaba algo parecido al afecto. Un aura de calidez humana la cual, la pusieron roja y llena de vergüenza. ¿Cómo? Sí, ¿podríamos volver a vernos? Después de un silencio, ella contestó. Claro, de hecho, puedes verme si quieres. Vivo una cuadra después de la plaza. María Vázquez sonrió, era la primera vez que lo hacía. Volvió un poco más hacia ella, y le prometió que así sería, a lo que la joven se vio agradecida. Antes de volver a marcharse, quiso saber su nombre. La joven le dijo tras una sonrisa su nombre. Me llamo Renata Sánchez. María Vázquez pensó en ella varias veces, desde que ella la contempló por primera vez, con sus ojos de afecto. Desea volverle a ver, y su rostro frecuenta sus pensamientos. Por otro lado, mira a su alrededor. La calle es abrumadora, recae sobre un cielo que no termina de oscurecerse. El transporte público ronda las combis y los camiones. Camina en medio del atardecer, mientras un sentimiento de nostalgia y soledad incomprendido recae sobre sí misma todos los días. Es la soledad de María Vázquez. Mientras ella está postrada abajo de un semáforo, ella puede ver una vereda en el extremo izquierdo de la calle. Recuerda que fue ahí donde escapó. Corrió lejos sin siquiera saber a dónde dirigirse, a cuál lugar recurrir, solo sentirse distante y aislada, fuese donde fuese. Ahí fue donde conoció a la desconocida. A pesar de su intención, nunca podía atreverse a atravesar de nuevo ese lugar.
Sentía vergüenza, no tenía el valor para volver a hablarle, a pesar de que deseaba demasiado hacerlo. Unas jovencitas, risueñas, le observan desde lejos, y tratan de comunicarse con ella. María, gritan, y ella logra poner atención apenas. María Vázquez. De nuevo gritan, y ella está perdida en una indecisión abrumadora. María, ¿a dónde vas? Ella, sin responder, está en una profunda reflexión. ¿No quisieras ir con nosotras a...? Entonces, de forma muy breve, las interpeló sorprendiéndolas. Es que tengo que ir a otro lugar, perdón. Y entonces, vio alejarse a una desviación de la calle. ¿A dónde iría aquella chica? Era un poco más tarde hoy. Los árboles ensombrecían el parque. Lo convertían en un gran campo oscuro. Como de costumbre, el lugar emitía una tranquilidad sutil, pacífica, bastante placentera para ella. Recordó que aquella vez lo era aún más, cuando se encontró exhausta ese día. La joven le indicó que vivía no más de una cuadra de ahí, y entonces, tuvo que recorrer un poco más por aquel lugar, intentando dilucidar de nuevo las calles. El ladrillo gris. El cemento. Las sotejuelas maltrechas, los hombres y las mujeres atentos a sus oficios. Los cables de las luces, alguna moto suena a su lado, y horas más tarde encuentra la vivienda poco alegre y descubierta de la joven. Era un complejo oscuro, de ladrillos grises, en su tejado no había nada más que alambres, hierba y plantas secas junto a un viejo tanque de gas con tizne. Se suponía que este era el punto de la joven. La contempló un poco antes de poder tocar la puerta, y miró a su alrededor con algún gesto de inseguridad. Impaciente, espero poder volver a interactuar con ella. A pesar de que pasó un tiempo frente a la puerta, nadie salió a atenderla. Duró un par de horas aún, esperando alguna respuesta. Pero nada sucedió. Tiempo después se rindió, apartándose de aquel sitio. Sintió decepción, y aún más, sintió de nuevo una soledad abrumadora. El cielo empezó a oscurecer. Volvió al parque, y buscó un sitio donde sentarse, sintiéndose todavía decepcionada. En cualquier momento tendría que retirarse e irse a casa, pero ella todavía no quería hacerlo. En cambio, la tranquilidad que emitía el parque, le consolaba poco a poco. Una silueta desconocida y solitaria, fue vista por sus ojos poco después, alejada, como otra jovencita cuya imagen no vislumbró del todo. Parecía que de nuevo una alucinación la aterraba. Escuchó de pronto una voz a su lado. Volteó, y por fin vio de nuevo su rostro. Era el de aquella mujer, la joven, a la que tanto deseaba ver. Buenas tardes. ¿Qué haces aquí? Sonrió simpática, y al instante ella misma sintió una palpitación de felicidad por verla sonreír. Oye. María le dijo entonces a la joven, y ella le prestó su atención. De hecho, vine a verte. Entonces, ambas se miraron a los ojos. La joven volvió a prestarle una cálida mirada. Oh, gracias, dijo la joven, y ambas quedaron en silencio. María tenía la mirada cabizbaja, hasta que volvió a levantar su rostro, y le respondió. ¿Hay otra cosa que pueda hacer por ti? Renata reaccionó distinto a su petición, con una mirada pensativa y cabizbaja. Su actitud había cambiado de repente. Tiempo después le contestó con toda tranquilidad, volviendo a cederle la actitud antes amable y cordial. Si viniste a verme quizás puedas acompañarme, ahora mismo voy a mi casa. María accedió, asintiendo. Quizás en ese instante no lo parecía, pero sintió alegría al momento. Se sentía feliz. Cuando entraron, las luces se encontraban apagadas. En la entrada, podía oírse una sutil vibra eléctrica de fondo, un extraño ruido solitario. El espacio de la habitación, apenas vislumbrada por una leve luz azul, que se desprendía por una de las rendijas de las ventanas, se iluminó de pronto. Ante sus ojos, una escena que desprendía poca pulcritud, desorden y a su vez un silencio perpetuo, en compañía de aquel ruido eléctrico solitario y sórdido, desde el fondo de toda la casa. Puedes pasar.
dijo la joven, y vio quitarse su camisa, descubriendo sus brazos pálidos, soltando su pelo castaño y ondulado. La imagen de la muchacha había cambiado bastante. Vio a una chica retraída, seria, pálida, con ojos profundos y distantes, diferentes del afecto que alguna vez desprendían de ellos. «Te llamas María, ¿verdad?» «Sí, ese es mi nombre». «Eres bastante callada, María», Renata contestó, mientras vagaba por la habitación, en busca de algo sin apenas notar su presencia, desapegada un rato de su propia realidad. A su izquierda, apareció un artefacto, al lado de un gabinete, quien parecía ser uno de los que originaban el sutil ruido vibrante. «Hace tiempo que no tengo visitas. Mi estadía aquí siempre ha sido solitaria». María la miraba con curiosidad, sus actos, su comportamiento. Pronto dedujo que era una persona en constante agotamiento, y se le veía cansada. «Estoy trabajando muy duro, demasiado. En algo que es bastante importante para mí. Los días han sido extenuantes, y mi mente no ha podido más con ellos». Sus ojos, infantiles, apuntaban sobre ella, de forma callada y tímida. «Puedes decirme lo que quieras, María. Para eso estoy aquí contigo». A pesar de su actitud, todavía quedaba en ella esa resiliencia tan característica de su personalidad. Esa amabilidad estrellante. «¿Por qué vives aquí, sola?», remitió María, con ingenuo misterio acerca de ella y su casa. «Supongo que me independicé, hace mucho que dejé de vivir con mi familia». «¿Qué es lo que haces?». «Hace tiempo fui estudiante de ingeniería, iba a la universidad y todo eso». Renata se colocó unas gafas ante ella. Reflejaban una fluorescencia dorada y excitada, que ocultaron de pronto sus bellos ojos claros. «¿Qué es eso?». «Mis lentes», sonrió. «Me ayudan a filtrar la luz de la pantalla, y a proteger mis ojos. Suelo trabajar mucho delante de la pantalla». «Llámame Renata, por favor. Un gusto haberte conocido». Renata se hincó delante de una laptop, conectada a un gabinete plateado. Varios otros dispositivos, que se encendieron de pronto, embravecieron aquella particular vibra eléctrica, resonante junto al sonido de varios ventiladores. «María, ¿conoces algo sobre la computadora?». «No, no demasiado. Es una herramienta que nos facilita hacer tareas». Proseguía mientras escribía letras delante de una aparente consola. «Una de ellas es la comunicación humana. La comunicación no es nada sin un oyente, tal como tú ahora conmigo». Sonrió un tanto. «Y es por ello que necesitamos uno de los otros para comunicarnos. Necesitamos compañía, por así decirlo. Pero, la computación ha hecho evolucionar esa capacidad. Ha hecho conectarnos casi a todos». Renata, en silencio, fue al fondo de la sala hasta conseguir del rincón una computadora. Se la dio a María en las manos. «Quiero obsequiarte esto de mi parte. Gracias por visitarme, eres la primera persona que viene a verme durante mucho tiempo», le dijo con ojos tiernos. María vio la computadora en sus manos, y miró a Renata de nuevo. «Puedes quedártela», replicó Renata con amabilidad, y ella pronto volvió a su actividad, dejando a María de pie en medio de la habitación. Ella, sin saber qué más decir, dio la vuelta, miró a ver otra vez a la joven, y le dijo un gracias. «No es nada, María», le contestó Renata. «Espero verte de nuevo», replicó sentada en aquel escenario, que se veía tan solo. María asintió, viéndola aún. Salió de la casa. Al salir vio la tarde oscurecerse, y en ese momento sintió que la tarde ya no era tan desagradable, como lo era alrededor de todos sus días.